Buenas noches, amigos de Diálogos Subterráneos. Después de un espacio de unas semanas, pues estuvimos en la Feria del Libro de Santa Cruz y volvimos. Y el pasado martes, lamentablemente, nuestro invitado, que hoy sí está presente, Marcelo Ramar, de Política Obrera de la Argentina, eh, no tuvimos el tiempo necesario para coordinar, hacer de coordinaciones, por lo cual pedimos disculpas. Pero ahora sí, tenemos nuestro diálogo para ver qué pasa en Medio Oriente, qué pasa entre Irán, Israel y Estados Unidos. Marcelo, un gusto nuevamente tenerte en estos diálogos subterráneos. Bienvenido a este sábado muy frío en la ciudad de La Paz. No sé cómo está allí en Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los amigos y camaradas de Bolivia. Acá también es un día muy frío, por lo menos para nuestros parámetros, y naturalmente al hacerse la noche, el frío recrudece. Vamos a tratar de sobrellevarlo con un poco de café caliente. Sí. Empezamos por lo último. Hace un par de días, el jefe político espiritual de Irán decía que ellos habían ganado la guerra y que ellos estaban más fuertes que nunca. Eh, ¿Qué pasó realmente? ¿Irán es tan fuerte como dice ser o solo fuerte fue un discurso, como se dice comúnmente, para la tribuna? Bueno, creo que hubo mucho de eso, aunque me animaría a extenderlo un poco. Creo que hubo un poco de discurso para la tribuna por parte de todos los bandos intervinientes en esta guerra. Todos se declararon triunfadores sin serlo, y que las cosas sean de ese modo, lo que pone de manifiesto es que la tregua que se ha resuelto es precaria, y que, bueno, se ha abierto una suerte de impas político y bélico que probablemente vuelva a intentar ser resuelto por medio de la guerra. Paso a explicarte. Por el lado de Irán, es indudable que hubo daños importantes a las instalaciones nucleares. Es importante también el daño que deserrajó la aviación israelí sobre Teherán, pero al mismo tiempo casi todos los observadores reconocen que esas instalaciones nucleares y ese patrimonio que tiene Irán en la materia no ha sido definitivamente desarticulado. Sobre esto circulan informaciones de muy diferente tipo, pero se menciona, por ejemplo, que Irán habría logrado transportar sus existencias de uranio enriquecido desde la planta de Fordow hacia otra instalación antes del bombardeo de Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, que no sería real lo que Trump, también triunfalista, señaló, en el sentido de que había asestado un daño completo a Irán. Por el lado de esto, digamos, en un sentido. Ahora, viendo el proceso en su conjunto, es indudable que Trump ha reforzado su capacidad de arbitraje sobre toda la crisis de Medio Oriente. Fíjate que ha quedado planteada una situación muy peculiar, porque hay un cese al fuego con Irán habiendo sufrido estos daños, con una tregua y con un árbitro muy particular, porque Estados Unidos
aparece en la crisis como mediador, ¿no es cierto? Como, perdón, Estados Unidos, estoy escuchando una música, no sé Sí, 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 no si... te preocupes, no te Ah, preocupes. bueno. No, te decía que Estados Unidos es un mediador sui generis, porque aparece como, entre comillas, componedor, y es un componedor que se reserva el derecho de intervenir militarmente si la situación lo amerita. Por lo pronto ha logrado que todas las otras potencias imperialistas, particularmente las de la Unión Europea, hayan legitimado el bombardeo perpetrado hace algunos días atrás, ¿no es cierto? Como un acto que no habría violado el derecho internacional, ¿no? Esto por un lado. Luego, digamos, con esa misma tesitura, que es el famoso precepto de que a veces para ganar la paz hay que hacer la guerra, con esa misma tesitura, Estados Unidos ha quedado legitimado para volver a intervenir militarmente si, por ejemplo, considera que Irán decide o inicia una reconstrucción de sus capacidades nucleares. Y en este sentido, entonces, bueno, tenemos un árbitro que impone ceses del fuego cuando ve que su rival ha quedado en una situación desfavorable y reanuda la guerra cuando entiende que las condiciones o el status quo existente se ha modificado en algún sentido. El Estado de Israel actúa de ese modo también, o ha actuado de ese modo con los países a los cuales ha atacado en el último tiempo. Lo ha hecho con el Líbano, lo ha hecho hasta el hartazgo en Palestina, con Hamas en Gaza, siempre con el siguiente argumento, de que se presume de que un cierto cese del fuego, una cierta tregua, va a ser desconocida por el oponente. ¿No es cierto? Que hay preparativos, que hay aprestos, ¿no es cierto? Este tipo de... Entonces, en nombre de eso, se viola el cese del fuego, ¿no es cierto?, que se hubiera impuesto. Entonces, la situación que ha quedado, indudablemente, tiene estas características, es decir, un cese del fuego impuesto con un Irán golpeado, habiendo sufrido, ¿no es cierto tipo de daños en su capacidad militar, y luego, y acá sí tenemos que introducir algo muy, muy importante, el cese del fuego tiene un componente de impostura y de hipocresía muy importante, porque no incluye a la situación de Gaza. Claro, nadie habló de Es Gaza. decir, se habla de una tregua cuando el conflicto abarca el conjunto de Medio Oriente y como consecuencia de esto, lo que ha ocurrido es que a la par de que se desarrollaba el alto el fuego con Irán, recrudecía el ataque sobre la franja de Gaza y las matanzas de palestinos. En los últimos 10 días, en los últimos 10 días, detrás de esta pseudo ayuda humanitaria, que ya se ha convertido en una trampa de muerte para los palestinos que van a recibir comida,
han muerto 950 palestinos. El diario de Israel Haaretz ha sacado ayer un artículo donde dice que la población de Gaza tiene que aceptar este cese del fuego, no incluyó ningún tipo de condicionante o cláusula en relación a la situación de Gaza. Esto hay que decirlo. Y entonces tenemos este cese del fuego muy peculiar, por distintos matices, ¿no es cierto? Primero, un árbitro que es beligerante, que es Estados Unidos, el Estado sionista, que viola todos los ceses del fuego habidos y por haber, y en tercer lugar, un cese del fuego peculiar, porque el lugar donde se está llevando adelante la principal agresión contra la población oprimida, que es Gaza, queda fuera, ¿no es cierto?, de cualquier agenda, y Israel con las manos libres, ¿no es cierto?, para continuar perpetrando su genocidio. Indudablemente que el objetivo, y ahora vamos, ¿no es cierto?, al comienzo de esta crisis, cuando Israel ataca, cuando Israel bombardea Irán, con el mismo argumento con el cual bombardeó Líbano, con el cual ocupó todo el sur de Siria. ¿Cuál es el argumento? Que presume aprestos nucleares, ¿no es cierto? El objetivo es crear una especie de cerco sanitario para consumar la definitiva anexión de Palestina y completar sin ningún tipo de trabas la acción de exterminio que se está llevando adelante en Gaza y de expulsión y atropellos y muchas veces muertes también en Cisjordania. Marcelo, pero tú me llamas la atención en un concepto que dices, tú dices que Estados Unidos se ha reposicionado, Trump se ha reposicionado como una especie de, nuevamente como el sheriff del Medio Oriente. Es tanta su fuerza, vale decir que se está imponiendo a lo que mucho manejamos cierta izquierda, la multipolaridad. Eh, Irán es, es un aliado muy fiel de Rusia. En la guerra con Ucrania le ha apoyado militarmente con drones y otra serie de armas. Entonces, a la larga, viendo una perspectiva muy larga, este está imponiendo nuevamente un discurso unipolar. Bueno, es muy interesante más que pregunta, estás haciendo una reflexión que me parece muy aguda, porque ocurre lo siguiente, lo que ha ocurrido en Medio Oriente en estos días es un golpe a los que se ilusionaban con la multipolaridad. Entendiendo, ¿y por qué se ilusionaban? Porque entendían que la decadencia económica, comercial de Estados Unidos, que ocupa un lugar más reducido en la economía mundial, que sufre la competencia despiadada principalmente de China, bueno, suponían que ese proceso económico conducía naturalmente a la pulverización de la hegemonía política. Lo que no se ha comprendido es que el imperialismo norteamericano, cuanto mayor resultaba su retroceso económico, mayor su empeño en defender una hegemonía mundial sobre la base de la violencia y de la guerra. Y esto ya viene ocurriendo, esto no ha nacido ahora, esto viene como mínimo desde Irak y Afganistán, ¿no es cierto?, hasta hoy. Claro. La multipolaridad estrictamente no ha existido
bajo la historia del capitalismo, y lo que ha existido ha sido disputas, ¿no es cierto?, por el protagonismo de una cierta potencia imperialista, protagonismos que se han resuelto con las guerras, y luego la emergencia de un nuevo liderazgo. Hasta más ver, Estados Unidos hará pesar ese protagonismo sobre la base de la violencia y de la guerra, que ahora con Trump naturalmente se complementa con una política de guerra interior contra las masas, la persecución a los migrantes, el desarrollo de un verdadero estado de excepción al interior del país. Pero bueno, esto incluso no es solo en el plano puramente militar. El esfuerzo por sostener un protagonismo sobre la base de los métodos autoritarios también se da en el plano comercial. Fíjate lo que pasó con la suba de los aranceles, Claro. con la política, es decir, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, ustedes me superan en productividad, ustedes me superan en rendimiento del trabajo, yo les impongo un bloqueo al mercado norteamericano. Claro. Y Es el entonces más hay un importante del mundo, esfuerzo, además, es el más importante del mundo, además. es claro. Entonces Estados Unidos está defendiendo con métodos feroces, ¿no es cierto?, esta posición. Naturalmente que asistimos a un fenómeno contradictorio porque, y acá le damos la razón en un punto a los multipolaristas, en el sentido que sí es cierto que el capitalismo norteamericano está en un proceso de implosión muy profunda. Fíjate lo que ha pasado en los últimos días, un hecho al cual se le ha prestado poca atención y que tiene que ver con la cuestión de la deuda pública norteamericana. El Senado de Estados Unidos acaba de darle sanción a una ley reguladora de lo que se conoce como criptomonedas estables, stable coins, ¿no es cierto? Sí. Eh, Se logró ¿Qué aprobar porque son Trump las no estaba muy de criptomonedas? acuerdo. Era parte de su guerra interna Sí, sí, con Musk. No quería dejar pasar eso. claro. Ahora, no, ahora había tomado, porque esta ley lo que hace es establecer una férrea regulación de la emisión de estas criptomonedas estables. ¿Por qué le llaman estables? Porque tienen un respaldo, están obligadas a tener una reserva en una moneda fiduciaria, en el dólar, por ejemplo, o lo que es lo mismo para ellos, ¿no? En bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, yo emito 10.000 millones de stable coins y anuncio que tengo 10.000 millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, ¿por qué han hecho esto? Bueno, en parte están tratando de controlar el mercado de las criptomonedas, darle un poco de sustento después de las fluctuaciones frenéticas que han tenido, pero luego están buscando crear una demanda para la deuda pública norteamericana en momentos en que esa demanda está flaqueando. ¿Y por qué flaquea? Porque por primera vez la percepción del sistema financiero internacional es que los bonos del Tesoro norteamericano no tienen la consistencia que tenían en el pasado.
Y la razón es que la deuda pública norteamericana ya representa el 125% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, que el déficit fiscal norteamericano se acrecienta como resultado de la eliminación de impuestos a los grandes capitalistas, por un lado, y de los gastos militares, por el otro. Entonces han salido a capturar el criptomercado para crearse una demanda hacia su deuda pública. Son síntomas de una cierta desesperación, de un aventurerismo financiero extraordinario. Entonces, este es el trasfondo de una crisis capitalista que naturalmente busca una salida por medio de la guerra y por medio del desarrollo de una guerra que ya indudablemente tiene alcance internacional. Claro, es más que evidente. O sea, el gran Carlos Marx decía que toda guerra es económica, ¿no? Ninguna guerra es patriótica. Claro, en este caso, es decir, le damos, si uno puede utilizar la palabra patriótica, ¿no es cierto? Le damos ese lugar a los que viven estas guerras como guerras de opresión, como ocurre con el pueblo palestino, ¿no es cierto? Que vive esta guerra como el pisoteo definitivo sobre sus derechos históricos al suelo y al establecimiento en la tierra palestina. Entonces, este es el cuadro, ¿no es cierto?, que te puedo presentar, ¿no es cierto?, que te puedo señalar en relación a esta cuestión. Quiero incorporar un elemento que me parece muy importante para entender esta crisis con Irán. Yo te mencioné un aspecto estricto que tiene que ver con Medio Oriente y que importa mucho a Israel, es decir, la neutralización de Irán en lo que macabramente, pero certeramente muchos han llamado la solución final en Me relación a parece un nombre Palestina. Pero más que del lado macabro, eso es un nombre que no debería volverse a usar, y menos los israelíes. es terrible, claro, es terrible. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay un objetivo estratégico superior y tiene que ver con lo siguiente. Irán es una potencia petrolera. Irán es un oferente muy importante de petróleo a China. Ocupa un lugar importante en el suministro de petróleo a China. Entonces, establecer una sujeción política y económica de Irán significa, bueno, adoptar una injerencia muy importante en el mercado petrolero, en el abastecimiento de petróleo a China. Bueno, y este es un punto, ¿no es cierto?, muy importante. Más en un sentido geopolítico, bueno, Medio Oriente es una suerte de retaguardia de las disputas reales o potenciales que están planteadas en Asia Central y finalmente, bueno, India, Pakistán y la propia China. Es decir, hoy Medio Oriente se enciende en función de una lucha que tiene un alcance mundial, indudablemente. Claro. Em, ¿Cómo está ahora Irán? ¿Cómo ves en el contexto político, lo ves a Irán?
una teocracia que por demás es bastante opresora. Según tengo entendido, algunas investigaciones que hice, ha sido la dictadura que más ha encerrado, perseguido y asesinado a militantes de izquierda que, bueno, fueron los que causaron los grandes, fueron un movimiento muy fuerte a la resistencia contra el Shah, aprovechado, en criterio mío, eh, por, lo, eh, por todo ese movimiento islámico del Ayatollah Khomeini. Eh, ¿Cómo está Irán? ¿Está tan fuerte como pretende decirlo o internamente es muy débil? ¿En algún momento se caerán los ayatolas o tenemos ayatolas para buen rato todavía? Bueno, personalmente creo que el régimen iraní atraviesa un impasse económico importante. Eh, 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 Durante mucho tiempo logró efectivamente establecer esta alianza con Rusia, pero no le ha dado aliento, ¿no es cierto?, para un desenvolvimiento económico satisfactorio. La crisis social al interior del país la ha resuelto, como bien explicaste, por la vía de la represión, pero los indicios, ¿no es cierto?, que aparecen en relación al proceso político interior dan cuenta de que un eventual levantamiento contra el régimen teocrático probablemente tenga la característica de lo que se llamó las revoluciones naranjas, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento que tomaría las banderas de la democracia y de los derechos políticos para buscar una reubicación política de Irán en el campo del imperialismo norteamericano. Esto es lo que uno, digamos, puede entrever, ¿no es cierto?, de algunas cosas que dentro de la poca información que hay, eh, se observan en Irán, donde efectivamente ha habido revueltas, movilizaciones políticas de importancia en los últimos años, conectadas también con una crisis social importante. Claro, ese es un tiempo, es un movimiento que todavía no está viendo. Bueno, no, se salvaron de la primavera de los países árabes hace más de ¿Estás una... ahí? Sí, 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 me escuchas, Marcelo? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, yo te escucho perfectamente, Marcelo. Perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Tú a mí? ¿Tú, Marcelo, me escuchas? Hola, Marcelo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho, sí, yo sí te escucho, Marcelo. Hola, ¿me escuchas, Marcelo? Hola, hola. Marcelo, Ah, ¿me escuchas? Marcelo,
¿Me escuchas? ¿Me Ahora escuchas? sí, ahora sí. Ya. Sí, Pa- sí, perfecto. Parece que es un poco el tema del internet. Ok, ok. Ahora no, tuve un momento en el cual, hubo un momento en el cual no te escuché. Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Ya. Sí, Bueno, perfecto. em, Perfectamente. ¿qué pasa en Israel? Porque muy poca gente sabe que Netanyahu es Sí, uno. sí, yo también. Te decía, Sí, perfectamente, perfectamente. ya, Marcelo, te decía, muchos creen que Israel es una, como se dice aquí en Bolivia, una taza de leche donde nada pasa y Netanyahu es una persona que gobierna sin oposición y sin nada, ¿no? ¿Qué está pasando en Israel? Tu micrófono está desactivado, Marcelo. Ahora sí. Bueno, indudablemente que... sí. Ay, ay, a ver. Ahora sí, ¿Ahora se ahora me escucha? escuchas. Ahora me ¿Ahora escuchas. se escucha? Sí, 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 yo te escucho perfectamente. Yo te escucho perfectamente. Te escucho Sí, perfectamente. perfecto. Perfecto, sí. No, te preguntaba, ¿qué pasa en Israel? Bueno, ¿Netanyahu es tan eh, poderoso como se lo ve? no, estabas preguntando, me preguntabas sobre el tema, eh, sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Sí. A ver, ocurre lo siguiente, en Israel hay una movilización política opositora que ya viene que viene, inclusive es anterior a octubre del 2023, y que tuvo lugar, ¿no es cierto?, por distintos intentos de Netanyahu por establecer, ¿no es cierto?, una suerte de autocracia. Ahora, la oposición política a Netanyahu tiene la característica de una oposición política impotente. Es decir, no logró limitar el genocidio palestino, eh, apoyó estratégicamente toda la escalada sobre Irán, y en este sentido tiene el límite fundamental que es, digamos, una oposición de carácter sionista. Es decir, sostiene la política histórica de ocupación de Palestina, eh, sostiene los postulados también históricamente fracasados de la política de los dos estados. Y en este sentido, yo te diría que la relación de Netanyahu con la oposición en Israel se parece bastante a la que existe, por ejemplo, en la Argentina entre Milei y los partidos de oposición, ¿no? De los partidos de oposición de la burguesía, que protestan, patalean, se quejan por los excesos de Milei, pero comparten estratégicamente su política de agresión a la clase obrera. Y en este sentido, bueno, eso explica que el genocidio palestino finalmente se haya desenvuelto sin que nunca se hubiera producido una oposición real. Claro. Ahora, los líderes de la oposición israelí, algunos de ellos ex ministros, ex jefes del Estado Mayor del Estado de Israel, apoyaron la acción de Israel contra Irán. Entonces es una oposición que tiene esas características. Sin perjuicio de eso, es indudable que en Israel se está procesando una crisis política
eh, con raíces populares importantes, porque ningún pueblo puede sostener su continuidad y su vida sentado en un genocidio. Y esto se advierte a través de diversos indicadores. Abandonaron el país centenares de miles de israelíes en el último año y medio. Ese éxodo se acentuó en el último mes o en las últimas semanas. Y bueno, eso se va a acentuar ahora que la población se enfrenta con los daños que indudablemente causaron los ataques sobre Israel perpetrados por Irán. Es muy claro que la famosa cúpula de hierro, ¿no?, que se juzgaba indestructible, no lo era tanto. Muchos misiles pasaron de largo y ejercieron daños. Y bueno, por abajo, es decir, en la población, está sedimentando una comprensión de que un estado de ocupación es históricamente inviable y que indudablemente la vida de las futuras generaciones de israelíes es inviable sin una salida que contemple la formación de una república única, laica, democrática, que solo podrá construirse sobre bases socialistas, indudablemente. Claro. ¿Cómo ves la perspectiva? Bueno, ya lo dijiste al principio, pero te pido que me detalles un poco más. ¿Cómo ves de aquí a unos 2 años el clima en Medio Oriente? Perdón, antes, ¿y qué pasó con Tu Hezbollah? pregunta, tu pregunta igual es, ¿me escuchas? Sí, sí, te Sí, escucho, te ¿me escucho. escuchas? Sí, tu pregunta es interesante. No, tu pregunta sobre Israel es interesante, porque acá hemos tenido polémicas con algunas corrientes de izquierda que un poco se suman a ese coro político que el centro izquierda internacional repite acerca del aislamiento de Netanyahu, ¿no? Netanyahu está aislado, Netanyahu es un paria internacional, no puede ir a ningún lugar del mundo, ¿no es cierto? Esta idea que tanto circula. Es una manera edulcorada de presentar el conflicto en Medio Oriente y el papel que juega la tendencia ultraderechista que encarna Netanyahu. Netanyahu no es un loco ni un desquiciado, como tampoco lo es Milei, ninguno de estos elementos, o Trump, constituyen una tendencia política orgánica de un capitalismo en descomposición. Su programa es el de una guerra abierta a la clase obrera del mundo, llegando inclusive a las políticas de exterminio cuando tengan que tener lugar. Y entonces hay una comprensión estratégica de ese papel por parte de la gran burguesía mundial, que en todo caso le reprocha los excesos, le reprocha los abusos, temiendo que esos excesos, esos abusos, terminen desatando una rebelión popular, ¿no es cierto?, que tenga otros alcances. Claro. Pero el apoyo a la política estratégica de Netanyahu está planteado dentro de Israel y fuera de Israel por parte del imperialismo. Cuando
hablamos de oposición interna en Israel, a lo que hay que referirse fundamentalmente es este proceso más profundo que en la población empieza a germinar a partir de lo que uno diría, ¿no es cierto?, esta inviabilidad de un estado de ocupación y en guerra permanente. Claro. Ningún estado puede estar Pero permanente. quería agregarte esto porque me parece importante, ¿no es cierto? Es decir, entender que no estamos ante elementos marginales o desquiciados, sino ante una tendencia propia, ¿no es cierto?, del capitalismo en medio de una aguda crisis. Y bueno, la perspectiva, la perspectiva, claro, exactamente. La perspectiva es de nuevo eh, de nuevos choques, de nuevos conflictos. En última instancia no se ha resuelto nada en Medio Oriente. Eh, eh, Se ha perdido la señal de Marcelo. Vamos a esperar un momento a ver si nos... de todas maneras, les recordamos que estamos en Diálogos Subterráneos, un espacio